Mi nombre es Manuel Ortiz, tengo 63 años, y mi propio hijo me robó mi casa. Sí, así como lo escuchas. El niño que crié con tanto amor, que alimenté con frijoles y tortillas hechas por las manos de su madre, me quitó el techo sobre mi cabeza cuando más lo necesitaba. Pero él no sabía que yo construí esa casa piedra por piedra, y que un hombre que levanta algo con sus propias manos siempre guarda secretos que otros no conocen. Todo empezó cuando regresé del Hospital Civil de Guadalajara. Habían pasado 3 semanas desde mi operación del corazón. 3 semanas largas donde sentía que cada latido era un milagro prestado por Dios. Los doctores me dijeron que había estado muy cerca de irme con mi Rosa, que en paz descanse. Durante esos días, en esa cama fría de hospital, lo único que me daba fuerzas era pensar en regresar a mi casa en la calle Esperanza, a mi sillón junto a la ventana, donde cada tarde veía crecer las bugambilias que planté hace 20 años. El taxi me dejó frente al portón azul que yo mismo pinté el año pasado. Mis piernas temblaban, no solo por la debilidad de la cirugía, sino por la emoción de estar en casa. Cargaba mi pequeña maleta con las medicinas y la ropa que Lupita, mi hija menor, me había llevado al hospital. Qué bendición tener una hija así, siempre pendiente de su papá. Ella quería que me fuera a quedar con ella, pero yo le dije que no, que un hombre debe morir donde vivió, en su propia casa. Metí la mano en el bolsillo del pantalón para sacar las llaves. Las mismas llaves que había usado por 25 años. Las conocía hasta con los ojos cerrados. La grande para el portón, la mediana para la puerta principal, la pequeñita para el candado de la azotea. Pero cuando traté de abrir el portón, la llave no entró. Pensé que tal vez mis dedos estaban torpes por los medicamentos. Volví a intentar, con más cuidado. Nada. La cerradura era diferente, nueva, brillante como si la hubieran instalado hace poco. Mi corazón, que acababa de ser reparado por los cirujanos, comenzó a latir descontrolado. No podía ser. Tenía que ser un error. Tal vez algún vecino había llamado a un cerrajero pensando que había ladrones. Sí, eso debía ser. Toqué el portón con los nudillos, primero suave, después más fuerte. «Osvaldo, hijo, ya llegué. Abre, por favor». Esperé. Desde adentro del patio escuché pasos, los pasos pesados de mi hijo mayor. El mismo sonido que hacía cuando era niño y corría hacia mí cuando yo llegaba del trabajo. Pero esta vez, algo era diferente. Los pasos no tenían prisa, no tenían alegría. Eran lentos, decididos, como los de alguien que viene a enfrentar algo desagradable. La voz de Osvaldo llegó desde el otro lado del portón, pero no era la voz de un hijo que recibe a su padre enfermo. Era fría, dura, como la voz de un extraño. «¿Quién es?» «¿Cómo que quién es?» «Soy yo, tu papá. Manuel. Regreso del hospital, hijo. Ábreme, por favor». Hubo un silencio largo. Después escuché el ruido del cerrojo. El portón se abrió, pero solo un poco, lo suficiente para que apareciera la cara de Osvaldo. Mi propio hijo me miraba como si fuera un vendedor ambulante o alguien que viene a pedir limosna. «¿Qué quieres, viejo?» Esas palabras me pegaron como un martillazo en el pecho. «Viejo». Así me dijo. No papá, no Manuel, no don Manuel como me decían hasta los muchachos de la construcción. Viejo. Como si no tuviera nombre, como si no tuviera historia. «Hijo, ¿qué te pasa? Quiero entrar a mi casa. Estoy cansado. Vengo del hospital». Osvaldo abrió completamente el portón, pero no para dejarme pasar, sino para salir él al frente. Se puso entre la entrada y yo, como un guardián que protege algo valioso. Era un hombre grande, mi Osvaldo, había salido a mí en la complexión. Pero en ese momento, viendo su cara endurecida, no reconocía al niño que solía cargar en mis hombros para que viera los juegos de fútbol. «Ya no vives aquí, viejo, esta casa ahora es mía». Las palabras salieron de su boca como piedras. Cada una me golpeó diferente. «Ya no vives aquí, pero si esta casa la construí yo, ladrillo por ladrillo. Esta casa ahora es mía, pero si el título de propiedad tiene mi nombre, Manuel Ortiz Hernández». Me quedé parado ahí, con mi maleta en la mano, sintiendo que el mundo se movía bajo mis pies. Los vecinos empezaron a asomar.
Don Carlos salió al patio de la casa de al lado, fingiendo que regaba sus plantas, pero yo sabía que estaba escuchando todo. La señora María se asomó por la ventana de su cocina, haciendo como que limpiaba los vidrios. Osvaldo, hijo, no entiendo. ¿Cómo que ya no vivo aquí? Esta es mi casa. Aquí nació tu hermana Lupita. Aquí se casó tu hermano Roberto. Aquí velamos a tu mamá cuando Dios se la llevó. Mi hijo sacó unos papeles del bolsillo trasero de su pantalón. Papeles que se veían nuevos, recién impresos, con sellos y firmas que brillaban bajo el sol de la tarde. Mira, aquí están los documentos. Tú me donaste la casa a cambio de que yo te cuidara durante tu enfermedad. Está todo legal. Está tu firma aquí. Me mostró los papeles, pero mis ojos estaban nublados. No podía enfocar bien las letras. Aún así, algo en mi mente me decía que eso no podía ser verdad. Yo nunca había firmado nada así. Yo nunca había donado mi casa, la casa que construí trabajando dobles turnos, vendiendo hasta mi reloj de oro que me regaló mi papá cuando cumplí 21 años. Osvaldo, esos papeles, yo nunca firmé eso. Yo estaba en el hospital, inconsciente la mayor parte del tiempo. Mentira. Te acuerdas perfectamente. Antes de la operación, me dijiste que si algo te pasaba, la casa era para mí por ser el hijo mayor. Y como casi te mueres, pues ya es mío. Así funcionan las cosas. Sus ojos tenían algo que nunca había visto antes. Una frialdad que me recordó a su abuelo paterno, el papá de mi Rosa, que era un hombre duro que nunca me quiso porque yo era albañil y no tenía estudios. Pero Osvaldo había sido diferente siempre. Había sido mi niño, mi compañero, el que me ayudaba a mezclar cemento cuando era pequeño. Hijo, por favor, hablemos adentro. Estoy muy cansado. Necesito acostarme en mi cama. No hay tu cama ni tu casa. Aquí vivo yo ahora con mi familia. Tú ya cumpliste tu tiempo, viejo. Es hora de que te busques otro lugar. En ese momento salió Patricia, la esposa de Osvaldo. Una mujer que yo siempre traté como a una hija, que comió en mi mesa durante 10 años, que yo ayudé cuando no tenían dinero para los medicamentos de los niños. Venía secándose las manos con un trapo de cocina, como si hubiera estado preparando la comida. Mi comida, en mi cocina, con mi estufa. Ya le dijiste, Osvaldo, no podemos mantener a 2 familias en una casa. Nosotros tenemos gastos, tenemos planes. Él ya cumplió su tiempo, como dice mi mamá. Detrás de Patricia aparecieron mis nietos, Carlitos, de 8 años, y la pequeña Sofía, de 5. Los niños que yo cargaba, a los que les compraba dulces cada viernes cuando cobraba. Me miraron como si fuera un extraño. Carlitos hasta se escondió detrás de las piernas de su mamá. Niños, soy yo, su abuelo Manuel. ¿No me reconocen? Patricia jaló a los niños hacia adentro de la casa. No queremos confundir a los niños. Es mejor que se acostumbren a que aquí vivimos nosotros solamente. Don Carlos ya no fingía regar las plantas. Estaba parado junto a la cerca que dividía nuestras casas, con la manguera goteando en el suelo, mirando toda la escena. La señora María había salido completamente a su patio, con las manos en las caderas, moviendo la cabeza de un lado a otro, como hacía cuando veía algo que no le parecía correcto. Osvaldo, le dije, tratando de que mi voz sonara firme, aunque por dentro estaba temblando. Esta casa tiene mi nombre en las escrituras. Yo la pagué. Yo la construí. No puedes quedarte con ella así nada más. Claro que puedo. Aquí están los papeles que lo prueban. Y si haces problemas, voy a llamar a la policía y les voy a decir que eres un vagabundo que está molestando a mi familia. Un vagabundo. Mi propio hijo me llamó vagabundo. Yo, que trabajé 30 años en construcción, que nunca le faltó un peso para su escuela, para sus zapatos, para sus caprichos. Yo, que cuando se casó, le pagué la fiesta completa porque él no tenía ahorros. En ese momento, supe que mi hijo se había perdido. No sé cuándo pasó, no sé cómo pasó, pero el niño que yo conocía ya no existía. En su lugar, había un hombre que me miraba como si fuera su enemigo, como si los 25 años que trabajé para darle una vida mejor no significaran nada. Don Carlos se acercó a la cerca. Es un hombre bueno, don Carlos. Fuimos vecinos por 2 décadas. Su voz sonó suave,
como tratando de calmar una situación que ya estaba muy alterada. Oiga, joven Osvaldo, ¿no cree que están hablando muy fuerte? Don Manuel acaba de salir del hospital. Tal vez deberían resolver esto en privado. Osvaldo se volteó hacia don Carlos con una agresividad que me sorprendió. Esto es un asunto familiar, don Carlos. No se meta en lo que no le importa. Es que, pues don Manuel siempre ha vivido ahí. Yo lo vi construir esa casa con sus propias manos. Pues ahora la casa es mía. ¿Está claro? Don Carlos bajó la mirada y se regresó hacia su casa. La señora María también entró, pero antes de cerrar su puerta me gritó: «Don Manuel, si necesita algo, nos habla». Me quedé parado en la banqueta, con mi maleta en la mano, viendo cómo mi hijo se regresaba hacia la casa. Mi casa. La casa que construí pensando en él, pensando en darles un patrimonio a mis hijos para que nunca les faltara un techo. Antes de entrar completamente, se volteó hacia mí una última vez. «Y no vuelva a tocar esta puerta. La próxima vez sí llamo a la policía». El portón se cerró con un ruido seco. Me quedé ahí parado, escuchando cómo ponía el cerrojo por dentro. Mi propio hijo me había echado de mi propia casa, de la casa donde nacieron mis hijos, donde murió mi esposa, donde pensaba morir yo también cuando llegara mi hora. Pero él no sabía algo que nadie sabía, excepto yo. Cuando construí esa casa, hace 25 años, yo ya era un hombre que había visto mucho mundo. Había trabajado en muchas obras, había conocido muchas familias, y había aprendido que en esta vida uno siempre tiene que tener un plan para los días difíciles. Mi hijo creía que conocía todos los secretos de esa casa, pero no conocía el más importante de todos. Caminé despacio hacia la banca que está frente al puesto de doña Carmen, la que vende elotes y esquites. Mis piernas no me respondían bien, y no era solo por la operación. Era como si todo mi cuerpo hubiera envejecido 10 años en esos 5 minutos parado frente a mi propia puerta. Me senté ahí, con la maleta sobre las rodillas, tratando de entender qué había pasado con mi vida. ¿Te has sentido alguna vez como si despertaras en un mundo que ya no reconoces? Eso me pasaba a mí en ese momento. Todo se veía igual. Las mismas casas, los mismos árboles, el mismo cielo azul de Guadalajara. Pero algo fundamental había cambiado, y ese algo era mi propio hijo. Cerré los ojos y me acordé de cuando empecé a construir esa casa. Era 1998, Osvaldo tenía 23 años y acababa de casarse con Patricia. Yo trabajaba para el ingeniero Ramírez, construyendo casas en Las Águilas, pero todas las tardes y los fines de semana venía aquí, a este terreno que compré con los ahorros de toda mi vida. 200 metros cuadrados que me costaron cada peso que tenía, pero que representaban el sueño de darles una casa propia a mis hijos. Recuerdo que Osvaldo me ayudaba los sábados. Era fuerte, como yo, y tenía buenas manos para la construcción. Le enseñé a hacer la mezcla, a poner ladrillos derechos, a usar la plomada. «Papá», me decía mientras cargaba bultos de cemento, «esta casa va a ser la más bonita de toda la colonia». Y yo le respondía: «No la más bonita, hijo, pero sí la más sólida. Las casas bonitas se ven bien, las casas sólidas duran para siempre». Trabajé desde las 5 de la mañana hasta que se ocultaba el sol. Después de mis 8 horas con el ingeniero Ramírez, venía acá a trabajar otras 6 horas más. Rosa me traía la comida en una olla de barro, frijoles, arroz, tortillas calientitas que hacía en el comal. Comíamos sentados en el suelo, sobre costales de cemento, planeando dónde iba a ir cada cuarto, dónde íbamos a poner el altar para la Virgen de Guadalupe, dónde plantaríamos el limonero. Osvaldo venía con nosotros esas tardes. Se sentaba con su hijo Carlitos, que era apenas un bebé entonces, y me decía: «Papá, cuando termines la casa, yo me voy a hacer cargo de mantenerla bien bonita. Voy a pintar las paredes cada año, voy a cambiar las tejas si se rompen». Patricia también estaba ahí, cargando a Carlitos, diciendo que era la casa más linda que había visto nunca, que sus papás se iban a morir de envidia cuando vieran lo grande que era. Tardé 3 años en terminarla. 3 años trabajando doble turno, gastando hasta el último centavo en materiales de buena calidad. No quise hacer nada corriente, nada barato.
Los ladrillos eran de los mejores, el cemento era marca Cemex, las varillas de acero las compré en la ferretería más cara de la ciudad. Esta casa tiene que durar 100 años, le decía a Rosa. Tiene que estar aquí para los hijos de nuestros hijos. Y ahora mi propio hijo me había echado de ahí como si fuera un perro callejero. El portón se abrió otra vez. Era Osvaldo, pero esta vez traía una hoja de papel en la mano. Se acercó hacia donde yo estaba sentado, caminando como si fuera el dueño de toda la cuadra. Mira, viejo, para que no digas que soy injusto, aquí tienes la cuenta de todo lo que me debes. Me extendió el papel. Era una lista escrita a mano, con letra de Patricia. Podía reconocerla porque ella era la que escribía las tarjetas de cumpleaños para los niños. ¿Qué es esto, hijo? Es la cuenta de todo lo que gasté cuidándote mientras estabas enfermo. Para que veas que no me estoy quedando con tu casa por nada, sino porque tú me debes dinero. Empecé a leer la lista, y cada línea era como una puñalada. Medicamentos durante la hospitalización, 15,000 comidas llevadas al hospital, 3,500 gasolina para ir y venir del hospital, 2,800 tiempo perdido de trabajo, 25,000, cuidado de la casa durante tu ausencia, 5,000, limpieza y mantenimiento, 4,000, y al final, con letras grandes, total, 55,300. Osvaldo, pero hijo, tú eres mi familia. Los padres no les cobran a los hijos por cuidarlos, y los hijos no les cobran a los padres por lo mismo. Ah, ¿no? ¿Y quién dice eso? ¿Tú crees que mi tiempo no vale nada? ¿Tú crees que yo no tengo gastos, no tengo responsabilidades? Tengo una esposa e hijos que mantener, y no puedo estar regalando dinero. Sus palabras me dolían más que la herida del pecho donde me habían operado. Este no era el hijo que yo crié. El hijo que yo crié sabía que en las familias uno se ayuda sin esperar nada a cambio, porque esa es la ley de Dios y la ley de la sangre. Además, siguió diciendo, ni siquiera es todo lo que gasté. No te estoy cobrando las noches que dormí mal preocupándome por ti, ni el estrés que me causaste a mí y a mi familia. Patricia salió otra vez de la casa. Esta vez traía a los 2 niños de la mano, como si fueran de paseo. Se acercó hasta donde estábamos, pero mantuvo a los niños atrás, como si yo fuera peligroso. ¿Ya le explicaste todo, amor?, le preguntó a Osvaldo. Sí, ya le enseñé la cuenta. Ahora que se busque dónde vivir, nosotros ya cumplimos con cuidarlo. Patricia me miró de una manera que nunca había visto antes. Era una mirada fría, calculadora, como la de alguien que está haciendo cuentas y decidiendo si algo le conviene o no. Don Manuel, usted tiene que entender nuestra situación. Nosotros somos jóvenes, tenemos proyectos, tenemos sueños. No podemos estar cargando con responsabilidades que ya no nos tocan. ¿Cómo que ya no les tocan? Soy su suegro, soy el abuelo de sus hijos. Tú ya cumpliste tu tiempo, suegro. Ya criaste a tus hijos, ya trabajaste, ya viviste tu vida. Ahora nos toca a nosotros vivir la nuestra. La pequeña Sofía me miraba desde atrás de las piernas de su mamá. Era una niña preciosa, con los ojos grandes de su abuela Rosa. Yo le había comprado su primera muñeca, le había enseñado a andar en triciclo en el patio de la casa, pero ahora me miraba como si no me conociera. Sofía, mi niña, le dije, soy yo, tu abuelo Manu. La niña se escondió más detrás de Patricia. Osvaldo se agachó y le habló al oído. Sofía, este señor ya se va. No le hables a extraños. ¿Te acuerdas lo que te enseñamos? Extraño. Mi propio nieto me veía como un extraño porque sus padres le habían enseñado a verme así. En 3 semanas que estuve en el hospital, habían lavado el cerebro de mis nietos para que me olvidaran. Carlitos, que era más grande, me reconocía, pero no se atrevía a hablarme. Podía ver en sus ojos que tenía preguntas, que no entendía por qué su abuelo estaba sentado en la banqueta con una maleta, pero también podía ver que le habían enseñado a no hacer esas preguntas. Bueno, ya estuvo suave de plática, dijo Osvaldo. Tienes hasta mañana para decidir qué vas a hacer, pero que quede claro, aquí ya no hay lugar para ti. Osvaldo, hijo, por favor, hablemos como gente civilizada, entremos a la casa, preparemos un café, y arreglemos esto como familia. No hay nada que arreglar, y no hay café para ti. El café lo compro yo, con mi dinero.
para mi familia. Patricia añadió. Además, los niños necesitan estabilidad. No pueden estar viendo pleitos de adultos todo el tiempo. ¿Pleitos? ¿Yo estaba haciendo pleitos? Solo estaba tratando de entrar a mi propia casa después de una cirugía del corazón. Solo estaba tratando de entender por qué mi hijo me trataba como si fuera su enemigo. Mira, viejo, Osvaldo me dijo, y cada vez que decía viejo, sonaba con más desprecio. Yo podría llamar a la policía ahorita mismo y decirles que hay un vago molestando a mi familia. ¿Tú sabes lo que pasa con los vagos? Los levantan y los llevan al separó, y a tu edad, y con tu enfermedad del corazón, no creo que sobrevivas ni una noche ahí. Esa fue la amenaza que me terminó de abrir los ojos. Mi propio hijo no solo me estaba robando mi casa, sino que me estaba amenazando con hacerme meter a la cárcel si no me iba callado. Este hombre que estaba parado frente a mí, hablándome como si fuera un criminal, ya no era mi hijo. Era un extraño que tenía la cara de Osvaldo, pero que tenía el corazón de alguien que yo no conocía. Don Carlos salió otra vez a su patio. Esta vez no fingía hacer nada, simplemente se paró junto a la cerca y nos miró directamente. Podía ver en su cara que estaba enojado, que no le gustaba lo que estaba viendo, pero también sabía que no se podía meter en problemas familiares ajenos. «Don Manuel», me gritó desde su patio, «si gusta, puede pasar a tomar un vaso de agua». Osvaldo le gritó de vuelta, «No se meta, don Carlos, este es un asunto privado». El señor Manuel es mi amigo desde hace 20 años, joven, y los amigos se ayudan cuando tienen problemas. Pues que sea su amigo en otra parte, porque aquí ya no tiene nada que hacer. Patricia jaló a los niños hacia la casa. Antes de entrar, se volteó hacia mí y me dijo, «Don Manuel, de verdad espero que encuentre un lugar donde vivir. Los niños preguntan por usted a veces». Mentira. Los niños no preguntaban nada, porque les habían enseñado a olvidarme. Pero esa mentira piadosa me dolió más que si me hubiera dicho la verdad. Osvaldo se regresó hacia la casa, pero antes de cerrar el portón, me gritó una última cosa. «Y no se le ocurra andar diciendo por ahí que yo soy mal hijo. Usted sabe muy bien que hice todo lo que pude por cuidarlo». El portón se cerró otra vez con ese mismo ruido seco. Me quedé sentado en la banca, con la lista de deudas en una mano y mi maleta en la otra, tratando de procesar todo lo que había pasado. En menos de una hora había perdido mi casa, mi familia y mi lugar en el mundo. Pero también había ganado algo: claridad. Ya no tenía dudas sobre qué tipo de persona era mi hijo. Ya no tenía que preguntarme si estaba siendo injusto con él o si tal vez yo había hecho algo mal. Osvaldo me había mostrado exactamente quién era, y esa información, aunque doliera, era valiosa. Don Carlos se acercó a la cerca que dividía su patio del mío. Bueno, que dividía su patio del que había sido mío. «Don Manuel, ¿cómo está usted? Se ve muy pálido». «Estoy bien, don Carlos. Solo un poco cansado». «¿Por qué no pasa acá a la casa? Mi señora está haciendo caldo de pollo, y usted se ve como si necesitara algo caliente en el estómago». Miré hacia el portón azul de mi casa. Adentro estaba mi hijo con su familia, durmiendo en mi cama, usando mi refrigerador, viendo mi televisión. Pero ya no eran mías. Según los papeles que él había mostrado, ya nada de eso era mío. «Se lo agradezco mucho, don Carlos. Creo que sí voy a necesitar un lugar donde quedarme esta noche». Me levanté de la banca, cargué mi maleta y caminé hacia la casa de don Carlos. Mientras cruzaba los pocos metros que separaban la banqueta de su puerta, sentí como si estuviera cruzando de una vida a otra. La vida donde yo era Manuel Ortiz, el dueño de la casa de la calle Esperanza, había terminado. Ahora empezaba otra vida, la vida de Manuel Ortiz, el hombre sin techo. Pero mi hijo había cometido un error muy grande. Él creía que conocía todos los secretos de esa casa, porque había vivido ahí los últimos años. Creía que sabía dónde estaba cada cosa, cada documento, cada peso que yo tenía ahorrado. No sabía que 25 años construyendo casas me habían enseñado a ser precavido. No sabía que un hombre que ha vivido tanto como yo siempre tiene un plan para los días difíciles.
y definitivamente no sabía del secreto que había guardado todos estos años, esperando a que llegara el día en que lo necesitara. Ese día había llegado. La casa de don Carlos olía a canela y café de olla, como había olido siempre desde que yo tenía memoria. Su esposa, doña Socorro, me recibió como si fuera de la familia, sin hacer preguntas incómodas, sin mirarme con lástima. Me sentó en la mesa de su cocina, me sirvió un plato hondo de caldo de pollo con verduras y me dijo: «Coma despacio, don Manuel, que tiene usted cara de no haber probado bocado en días». Tenía razón. En el hospital la comida sabía a cartón, y desde que había llegado a casa, bueno, ya no tenía casa donde llegar. Pero el caldo de doña Socorro me devolvió un poco de vida al cuerpo. Mientras comía, don Carlos se sentó frente a mí con su taza de café, moviendo la cabeza de un lado a otro, como hacía siempre que algo no le parecía correcto. «Don Manuel, yo no me quiero meter donde no me llaman, pero lo que vi hoy en la tarde no estuvo bien. Ese muchacho le faltó al respeto de una manera que no se debe». «Es mi hijo, don Carlos. Los hijos a veces se confunden. Los hijos se confunden cuando son niños, don Manuel. Osvaldo ya es un hombre hecho y derecho, y un hombre hecho y derecho sabe la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto». Doña Socorro se acercó y puso su mano sobre mi hombro. Tenía las manos ásperas de tanto trabajar, pero su toque era suave, maternal. «Usted puede quedarse aquí el tiempo que necesite, don Manuel. Tenemos el cuarto de atrás, donde guardamos las cosas de nuestro hijo que vive en Estados Unidos. Está limpio y tiene una cama cómoda». «Se los agradezco mucho, pero no quiero causarles molestias». «¿Cuáles molestias? Usted ha sido nuestro vecino por 20 años. Cuando mi Carlos se quebró la pierna, ¿quién vino a ayudarme a cargarlo al hospital? Cuando se nos metieron los ladrones, ¿quién vino corriendo con un machete para espantarlos? Ahora nos toca a nosotros ayudarlo a usted». Me terminé el caldo y me recargué en la silla. El cansancio me estaba cayendo encima como un costal de cemento. No era solo el cansancio del cuerpo, sino el cansancio del alma. El cansancio de un hombre que descubre que su propio hijo lo ve como un estorbo. «Don Carlos, ¿usted recuerda cuando yo construí mi casa? ¿Cómo no me voy a acordar? Trabajaba usted desde que salía el sol hasta que se ocultaba. Yo le decía que se iba a enfermar de tanto trabajar, pero usted me respondía que un hombre tiene que dejarles algo a sus hijos». Sí, eso pensaba yo entonces, que un hombre tiene que dejarles algo a sus hijos. Cerré los ojos y me dejé llevar por los recuerdos. Era 1998, el año que cambió mi vida para siempre. Acababa de cumplir 38 años, estaba en la mejor forma física de mi vida, y tenía un sueño que me quitaba el sueño: construir una casa para mi familia. Rosa estaba embarazada de Lupita entonces. Ya teníamos a Osvaldo, que tenía 23 años y acababa de casarse, y a Roberto, que tenía 20 y estudiaba mecánica automotriz. Vivíamos en una casa rentada en la colonia Oblatos, una casa pequeña donde los 4 apenas cabíamos. Rosa siempre me decía: «Manuel, necesitamos un lugar propio, un lugar donde nuestros hijos puedan crecer sin que nadie nos corra». El terreno en la calle Esperanza me costó todos los ahorros que tenía, más un préstamo que me dio mi compadre Esteban, que trabajaba en el banco. 200 metros cuadrados de pura tierra, sin agua, sin luz, sin drenaje. Pero tenía algo que valía más que todas las comodidades. Era mío. Por primera vez en mi vida, tenía un pedazo de tierra que nadie me podía quitar. Empecé a construir los fines de semana, pero pronto me di cuenta de que así iba a tardar 10 años en terminar. Fue entonces cuando tomé la decisión más importante de mi vida. Conseguí trabajo de medio tiempo con el ingeniero Ramírez, y las otras 4 horas del día las dedicaba a mi propia construcción. Osvaldo me ayudaba entonces. Era fuerte, tenía buenas manos, y parecía orgulloso de ayudar a su papá. Los sábados llegaba temprano con Patricia, que todavía no estaba embarazada de Carlitos, y los dos me ayudaban a cargar ladrillos, a hacer mezcla, a limpiar herramientas. Patricia me traía agua fresca en un botellón y siempre me decía: «Don Manuel, esta casa va a ser la más hermosa de toda la colonia». Pero yo no estaba construyendo solo una casa. Estaba construyendo un patrimonio,
un legado, algo que mis hijos y mis nietos pudieran heredar. Y cuando uno construye algo para durar 100 años, tiene que pensar en todos los problemas que pueden venir en 100 años. Había visto muchas familias pelearse por herencias. Había visto hermanos que se volvían enemigos por una casa, hijos que echaban a sus propios padres a la calle, esposas que se quedaban con todo cuando enviudaban. Un hombre sabio no construye solo para los tiempos buenos, sino también para los tiempos difíciles. ¿Se acuerda, don Carlos, cuando puse la losa de la planta alta? Sí, me acuerdo. Usted contrató a 5 trabajadores para que lo ayudaran, porque decía que esa losa tenía que quedar perfecta. Es que no era una losa cualquiera. Ahí fue donde puse mi seguro. Don Carlos me miró con curiosidad. Doña Socorro también volteó desde donde estaba lavando los platos. ¿Qué seguro, don Manuel? Era la primera vez que iba a contarle a alguien sobre mi secreto. 25 años guardando silencio. 25 años sin decirle ni siquiera a Rosa lo que había hecho. Pero ahora ya no tenía nada que perder. Cuando construí el cuarto principal, el que iba a ser para Rosa y para mí, hice algo que no le dije a nadie. Detrás de donde iba a ir la cabecera de la cama, construí una caja fuerte dentro de la pared. ¿Una caja fuerte? Sí, pero no una caja fuerte comprada. Una que yo mismo hice con concreto armado, soldada por dentro, impermeabilizada, con una puerta de acero que queda perfectamente disimulada detrás del aplanado. Desde afuera parece una pared normal, pero por dentro hay un espacio de 60 centímetros de ancho, 40 de alto y 30 de profundidad. Don Carlos se inclinó hacia adelante, interesado. ¿Y qué guardó ahí adentro? Todo lo importante, don Carlos. Las escrituras originales de la casa, mi testamento, los títulos de propiedad del terreno, mi acta de nacimiento, mi acta de matrimonio con Rosa, las actas de nacimiento de mis hijos. Todo lo que prueba que yo soy Manuel Ortiz Hernández y que esa casa es mía. ¿Pero cómo accede a esa caja? ¿Tiene que romper la pared cada vez? Sonreí por primera vez en todo el día. Mi querido don Carlos no podía imaginar lo que un albañil con 30 años de experiencia era capaz de planear. No, don Carlos, esa es la parte más inteligente. ¿Se acuerda del cuadro de la Virgen de Guadalupe que Rosa colgó en la cabecera de la cama? Sí, un cuadro muy bonito, grande. Pues ese cuadro no está colgado en la pared, está montado sobre una puerta de acero que gira sobre bisagras. Cuando uno mueve el cuadro hacia un lado, aparece la entrada a la caja fuerte, y la cerradura no es de combinación ni de llave. Es una cerradura que yo mismo diseñé, que se abre presionando 4 ladrillos específicos en una secuencia que solo yo conozco. Doña Socorro dejó de lavar platos y se acercó a la mesa. Dios mío, don Manuel, ¿y su hijo no sabe nada de eso? Nadie sabe, doña Socorro, ni Rosa sabía, solo yo. ¿Pero por qué tanto secreto? Me quedé callado un momento, recordando las razones que tenía entonces para ser tan precavido. No eran razones bonitas, no eran razones que un padre quisiera tener sobre sus propios hijos, pero eran razones necesarias. Porque yo conocía a mi familia, doña Socorro, conocía a mi suegra, que siempre me decía que Rosa se había casado por debajo de su nivel. Conocía a mis cuñados, que siempre andaban pidiendo dinero prestado, y conocía a mis propios hijos. ¿Qué quiere decir? Osvaldo siempre fue ambicioso. Desde niño quería tener más de lo que teníamos. Quería vivir mejor, vestirse mejor, comer en restaurantes caros. No había nada malo en eso, pero yo sabía que si algún día necesitaba dinero desesperadamente, podía hacer cosas que normalmente no haría. Era doloroso admitir eso, pero era la verdad. Yo había criado a Osvaldo, lo conocía mejor que nadie. Sabía que era un buen muchacho en el fondo, pero también sabía que tenía debilidades. Le gustaba presumir, le gustaba aparentar, le gustaba que la gente pensara que tenía dinero, aunque no fuera cierto. Y Roberto era irresponsable, continué. Buen muchacho también, pero irresponsable. Gastaba el dinero antes de ganarlo, nunca podía ahorrar un peso, siempre tenía algún proyecto que requería inversión, pero que nunca funcionaba. Entonces, usted construyó esa caja fuerte para proteger los documentos de sus propios hijos.
para proteger el futuro de mi familia, don Carlos. Si yo moría y los documentos estaban en el banco, mis hijos tendrían que hacer trámites, pagar abogados, esperar meses para heredar. Y mientras tanto, cualquiera podría reclamar la casa. Pero si los documentos estaban seguros adentro de la casa, nadie podría quitárselas nunca. ¿Y el dinero? ¿También guardó dinero ahí? Esa era la parte más difícil de contar. El dinero que había guardado representaba 30 años de sacrificios, 30 años de no comprarme ropa nueva, de no ir a restaurantes, de no tomar vacaciones. Era mi seguro de vida, mi garantía de que nunca iba a ser una carga para nadie. 500,000 pesos, don Carlos. En billetes de 500 y de 1,000, guardados en bolsas de plástico selladas para que no se humedezcan. Don Carlos silbó bajito. Doña Socorro se tapó la boca con las manos. 500,000 pesos. Eso es una fortuna. Es el dinero que ahorré durante toda mi vida, doña Socorro. Cada peso que no gasté en cosas innecesarias, cada peso que pude guardar trabajando horas extras, cada peso que Rosa y yo decidimos no gastar para tener algo guardado para las emergencias. ¿Y su hijo no sospecha nada? Osvaldo cree que yo soy un pobre diablo que nunca tuvo un peso ahorrado, cree que vivía al día, como la mayoría de la gente. Nunca se imaginó que su papá el albañil pudiera tener tanto dinero guardado. Pero había algo más que no les había contado todavía, algo que era aún más importante que la caja fuerte. Algo que había construido pensando exactamente en una situación como la que estaba viviendo ahora. Y hay algo más, don Carlos, algo que mi hijo definitivamente no sabe. ¿Qué más? Cuando construí la casa, no solo hice una entrada principal, hice una entrada secreta. Don Carlos y doña Socorro se miraron entre sí. Podía ver en sus caras que pensaban que tal vez el estrés me estaba volviendo loco, que tal vez estaba inventando historias para sentirme mejor. ¿Una entrada secreta? Sí. ¿Se acuerdan de que tardé mucho tiempo en hacer los cimientos? Osvaldo siempre me preguntaba por qué cavaba tan profundo, por qué ponía tantas varillas de acero en el sótano. Sí, me acuerdo. Usted decía que quería que los cimientos fueran muy sólidos. Esa era parte de la verdad, pero también estaba construyendo un túnel. ¿Un túnel? Un túnel que conecta el sótano de mi casa con el cuarto de herramientas que construí en el fondo del patio. Desde afuera parece una bodega normal, pero por dentro tiene una entrada que lleva directo al sótano de la casa principal. Les expliqué cómo había diseñado todo el sistema. El cuarto de herramientas tenía una entrada normal desde el patio, pero también tenía una segunda entrada oculta detrás de un estante falso. Esa entrada llevaba a un túnel de concreto de 1,5 metros de alto, por donde una persona podía arrastrarse hasta llegar al sótano de la casa. ¿Pero para qué construyó algo así, don Manuel? Porque había visto muchas cosas en mi vida, doña Socorro. Había visto familias que se peleaban por herencias, había visto hijos que echaban a sus padres de sus propias casas, había visto situaciones donde el dueño legal de una propiedad no podía entrar a su propia casa por problemas familiares o legales. Era exactamente lo que me estaba pasando ahora. Yo era el dueño legal de esa casa, tenía las escrituras que lo probaban, pero mi propio hijo me había cambiado las cerraduras y me había amenazado con llamar a la policía si yo trataba de entrar. Entonces usted puede entrar a su casa sin que su hijo se dé cuenta. Puedo entrar, tomar mis documentos y mi dinero, y salir sin que nadie sepa que estuve ahí. ¿Cuándo piensa hacerlo? Miré el reloj de la cocina de doña Socorro. Eran las 8 de la noche. Osvaldo y su familia probablemente estaban cenando, viendo televisión, haciendo su vida normal en mi casa, pero yo los conocía bien. Sabía que se acostaban temprano, especialmente entre semana. A las 11 de la noche estarían profundamente dormidos. Esta noche, don Carlos. No puedo esperar más tiempo. Cada día que pase, mi hijo se va a sentir más dueño de la casa, y si él encuentra los documentos originales antes que yo, los puede esconder o destruir. ¿No es muy peligroso? Si lo descubren adentro de la casa, puede llamar a la policía y acusarlo de ladrón. Es mi casa, don Carlos. Yo tengo derecho a estar ahí. Pero tiene razón en que es peligroso.
Si me descubren, van a cambiar todas las cerraduras otra vez, van a sellar el cuarto de herramientas, y entonces sí ya nunca voy a poder recuperar mis cosas. ¿Quiere que lo acompañe? La oferta de don Carlos me conmovió, pero era demasiado peligrosa para involucrar a un amigo. No, don Carlos, esto lo tengo que hacer yo solo, pero sí necesito un favor. Lo que sea. Si algo sale mal, si me arrestan o si me pasa algo, quiero que sepa dónde están escondidos los documentos y el dinero, para que puedan ayudar a Lupita a reclamar la herencia que le corresponde. Le expliqué exactamente cómo llegar a la caja fuerte, cuál era la secuencia para abrir la cerradura, dónde estaba escondida la entrada secreta del cuarto de herramientas. Don Carlos tomó una libreta y anotó todo, haciendo preguntas para asegurarse de que había entendido bien. ¿Está seguro de que quiere hacer esto, don Manuel? Estoy seguro. Esa casa es mía, ese dinero es mío, esos documentos son míos. Mi hijo puede quedarse con la casa si quiere, pero no sin pagarme lo que vale, y definitivamente no puede quedarse con mis ahorros de toda la vida. ¿Y si encuentra todo y recupera sus documentos? ¿Qué va a hacer después? Esa era una buena pregunta. No había planeado más allá de recuperar mis cosas. Pero ahora, sentado en la cocina de don Carlos, empecé a ver un plan más grande. Voy a ir con un abogado, don Carlos. Voy a demostrar que yo soy el dueño legal de la casa y que los papeles que mostró Osvaldo son falsos. Voy a demostrar que mi hijo me defraudó y me echó de mi propia casa ilegalmente. ¿Y después? Después voy a vender la casa. No puedo seguir viviendo ahí sabiendo lo que hizo mi hijo. Ya no es mi hogar. Es solo un edificio lleno de recuerdos amargos. ¿Y el dinero de la venta? Una parte se la voy a dar a Lupita, que siempre me ha respetado y me ha cuidado como debe ser. Otra parte la voy a usar para comprarme una casa pequeña o un departamento donde pueda vivir en paz mis últimos años. Y si me sobra algo, lo voy a donar a la iglesia para que hagan misas por el alma de Rosa. Doña Socorro se acercó y me puso otra vez la mano en el hombro. Don Manuel, ¿no cree que está siendo muy duro con Osvaldo? Tal vez si habla con él mañana, cuando esté más calmado. Doña Socorro, un hombre que es capaz de echar a su propio padre enfermo de su casa y amenazarlo con meterlo a la cárcel si protesta, ya no es mi hijo, es un extraño que tiene mi sangre, pero no mi corazón. Era doloroso decir eso, pero era la verdad. El Osvaldo que me ayudó a construir esa casa ya no existía. En su lugar había un hombre que me veía como un estorbo, como algo de lo que tenía que deshacerse para poder vivir cómodamente. Además, él tomó su decisión cuando cambió la cerradura sin consultarme. Ahora me toca a mí tomar la mía. Miré otra vez el reloj. Eran las 9:30. En hora y media, cuando estuviera seguro de que todos estaban durmiendo, iba a regresar a mi casa. No como un padre que regresa al hogar donde crió a sus hijos, sino como un soldado que va a recuperar lo que le han robado. Mi hijo había cometido el error de creer que conocía todos los secretos de la casa que yo construí. Pero esa casa tenía más secretos de los que él podía imaginar, y esta noche iba a descubrir que un hombre de 63 años, con 30 años de experiencia en construcción, siempre tiene un plan para los días difíciles. Esta era mi guerra. Y yo tenía la intención de ganarla. A las 11:40 de la noche salí de la casa de don Carlos. La calle Esperanza estaba completamente silenciosa, solo se escuchaban los grillos y el sonido lejano de algún perro ladrando en otra colonia. Las luces de mi casa estaban apagadas, lo que significaba que Osvaldo y su familia ya estaban durmiendo en mi cama, en mi cuarto, bajo mi techo. Caminé despacio por la banqueta, fingiendo que era solo un vecino que regresaba tarde del trabajo. Pero en lugar de dirigirme hacia la entrada principal, doblé por el callejón que corre atrás de las casas. Era un callejón estrecho, sin pavimentar, donde la gente sacaba la basura y donde yo había construido el cuarto de herramientas hace 25 años. El cuarto estaba exactamente como lo había dejado antes de ir al hospital. Osvaldo nunca se interesó por las herramientas, nunca fue bueno con las manos como yo. Para él, ese cuarto era solo una bodega donde guardaba cosas viejas que no sabía dónde poner.
No tenía idea de que detrás del estante de metal, donde yo guardaba mis martillos y mis cinceles, había una puerta que llevaba directo al interior de la casa. Saqué la llave del cuarto de herramientas del llavero que siempre cargaba conmigo. Era una llave pequeña, oxidada, que Osvaldo nunca había visto porque nunca se fijaba en esos detalles. Abrí la puerta despacio, tratando de no hacer ruido con las bisagras que necesitaban aceite. Adentro olía a humedad y a herramientas viejas. Prendí la linterna pequeña que siempre guardaba en el bolsillo de mi camisa y alumbré hacia el fondo del cuarto. Ahí estaba el estante de metal, lleno de cajas de clavos, botes de pintura seca y todas las herramientas que había acumulado durante 30 años de trabajo. Moví el estante hacia un lado. Era pesado, pero las rueditas que le había puesto por debajo facilitaban el movimiento. Detrás apareció lo que para cualquier otra persona habría parecido una pared normal, con el mismo aplanado y la misma pintura que el resto del cuarto. Pero yo sabía que en esa pared había una puerta de 60 centímetros de ancho por 1,5 metros de alto. Busqué el ladrillo suelto en la esquina inferior izquierda. Cuando lo presioné hacia adentro, escuché el clic del mecanismo que yo mismo había diseñado. La puerta se abrió hacia adentro, revelando la entrada al túnel que llevaba al sótano de la casa. Me agaché y entré al túnel arrastrándome sobre las manos y las rodillas. El espacio era estrecho, pero suficiente para que pasara una persona de mi tamaño. Las paredes eran de concreto sólido, impermeabilizadas para que nunca se filtrara agua o humedad. El piso tenía tablas de madera para que fuera más cómodo arrastrarse. Tardé 5 minutos en llegar al otro extremo del túnel. Ahí había otra puerta, idéntica a la primera, que daba directamente al sótano de la casa. La abrí con el mismo sistema de presionar un ladrillo y salí al sótano que había construido para guardar herramientas de jardinería y algunas cosas que Rosa no quería tener en la casa. Desde el sótano se escuchaban los sonidos de la casa. El refrigerador funcionando en la cocina, el reloj de pared marcando las horas y algo más que me hizo sentir una mezcla de coraje y tristeza. Los ronquidos de Osvaldo viniendo del cuarto principal. Mi cuarto. El cuarto donde había dormido con Rosa durante 20 años, donde habíamos hecho planes para el futuro, donde ella había muerto en mis brazos hace 5 años. Subí las escaleras del sótano muy despacio, pisando en las orillas de cada escalón para evitar que crujieran. La puerta que daba a la planta baja estaba entreabierta, como siempre la había dejado para que circulara el aire. Me asomé hacia el pasillo principal de la casa. Todo estaba exactamente como yo lo recordaba, pero al mismo tiempo todo se sentía diferente. Los mismos muebles, las mismas paredes, los mismos pisos de mosaico que había puesto con mis propias manos. Pero ahora había juguetes de los niños regados por el suelo, había platos sucios en la mesa del comedor, había una sensación de desorden que Rosa nunca habría permitido. Los ronquidos de Osvaldo se escuchaban más fuertes conforme me acercaba al cuarto principal. También se escuchaba la respiración suave de Patricia y de vez en cuando algún murmullo de los niños desde el cuarto que había sido de Lupita. Mi familia estaba durmiendo en mi casa, en mis camas, bajo mis sábanas, como si fuera lo más natural del mundo. Llegué hasta la puerta del cuarto principal. Estaba cerrada, pero no tenía seguro. Osvaldo nunca había sido precavido con esas cosas, siempre decía que para qué iba a cerrar puertas si estaba en su propia casa. Bueno, en mi propia casa. Abrí la puerta centímetro por centímetro, esperando entre cada movimiento para asegurarme de que no se despertaran. Los ronquidos continuaron sin cambio. Pude ver la cama donde Rosa y yo habíamos dormido durante tantos años, ahora ocupada por mi hijo y su esposa. Se veían tranquilos, relajados, sin ninguna preocupación en el mundo. La cabecera de la cama estaba exactamente donde siempre había estado, contra la pared donde yo había construido mi caja fuerte. Y ahí, colgado en la misma posición donde Rosa lo había puesto hace 20 años, estaba el cuadro de la Virgen de Guadalupe. Un cuadro grande, hermoso, con un marco dorado que Rosa había comprado con sus ahorros para celebrar que por fin teníamos casa propia. Me acerqué al cuadro muy despacio, rezando para que las tablas del piso no hicieran ruido. Osvaldo cambió de posición en la cama, murmuró algo entre sueños,
pero siguió durmiendo. Patricia también se movió, pero sin despertarse. Puse las manos en el marco del cuadro y lo moví hacia la izquierda, como había hecho cientos de veces durante todos estos años. El cuadro giró sobre las bisagras ocultas, revelando la puerta de acero de mi caja fuerte. Se veía exactamente igual que el día que la instalé, sin una mancha de óxido, sin señales de humedad, perfectamente sellada. Ahí estaba la secuencia de ladrillos que tenía que presionar para abrir la cerradura. 4 ladrillos específicos, en un orden que había memorizado usando una clave que solo yo conocía. Las fechas de nacimiento de mis hijos, en orden cronológico, pero usando solo el día del mes. Osvaldo había nacido el día 12, Roberto el día 7, Lupita el día 23. El cuarto número era el 15, el día que Rosa y yo nos casamos. Presioné los ladrillos en secuencia. 12, 7, 23, 15. Escuché el clic suave del mecanismo abriéndose. La puerta de acero se movió hacia adentro, revelando el interior de mi caja fuerte. Ahí estaba todo, exactamente como lo había dejado 25 años atrás. Los documentos originales de la casa en una carpeta de plástico sellada. Mi testamento en otra carpeta igual. Las actas de nacimiento de mis hijos, mi acta de matrimonio con Rosa, todos mis papeles importantes perfectamente conservados. Y al fondo, en 10 paquetes envueltos en plástico, estaban mis 500,000 pesos. Los billetes se veían un poco amarillentos por el tiempo, pero estaban en perfecto estado. Cada paquete tenía 50,000 pesos, y cada uno representaba años de sacrificios, años de no comprar cosas que quería, años de trabajar horas extras para tener algo ahorrado para las emergencias. Saqué todo con mucho cuidado, empacando los documentos en mi camisa y los billetes en los bolsillos del pantalón. Era mucho dinero para cargar, pero mi ropa era holgada y pude distribuir los paquetes para que no se notaran demasiado. Pero cuando estaba cerrando la caja fuerte, vi algo que no esperaba encontrar. En el escritorio que estaba junto a la cama, había una carpeta con papeles que no reconocía. Me acerqué para verlos mejor, y ahí estaban. Los documentos falsos que Osvaldo me había mostrado en la tarde. Los tomé para examinarlos con mi linterna. Eran falsificaciones muy bien hechas, con sellos que parecían oficiales y firmas que imitaban la mía con bastante precisión. Quien los había hecho sabía lo que estaba haciendo. Esto no había sido una decisión impulsiva de Osvaldo, sino un plan cuidadosamente preparado. Había una carta supuestamente firmada por mí donde yo donaba la casa a Osvaldo en agradecimiento por sus cuidados durante mi enfermedad. Había documentos del hospital falsificados donde yo aparecía declarando mi voluntad de heredar todo a mi hijo mayor. Había hasta un supuesto testamento donde yo dejaba todas mis propiedades a Osvaldo y desconocía a Lupita por falta de respeto hacia su padre. Eso último me dolió más que todo lo demás. No solo habían planeado robarme mi casa, sino que habían inventado mentiras sobre Lupita, la única hija que siempre me había respetado y cuidado. Querían quedarse con todo y dejar a su hermana sin nada, basándose en calumnias escritas en documentos falsos. Guardé también esos papeles. Eran la evidencia de que todo esto había sido premeditado, de que Osvaldo no había actuado por impulso o por desesperación, sino que había planeado defraudarme desde antes de que yo saliera del hospital. Volví a colocar el cuadro de la Virgen en su lugar, cerré la puerta del cuarto muy despacio y regresé por el mismo camino. Bajé al sótano, me arrastré por el túnel, salí al cuarto de herramientas, volví a colocar el estante en su lugar y cerré todo como si nunca hubiera estado ahí. Cuando regresé a la casa de don Carlos, eran las 2 de la mañana. Él me estaba esperando despierto en la cocina, con una taza de café en las manos y cara de preocupación. ¿Cómo le fue, don Manuel? Se tardó mucho. Le mostré los documentos y el dinero. Don Carlos silbó bajito cuando vio los billetes y frunció el ceño cuando le expliqué sobre los papeles falsos. Esto es muy serio, don Manuel. Su hijo no solo lo quería robar, sino que había planeado todo desde antes. Sí, don Carlos. Y ahora tengo la evidencia para demostrarlo. Esa misma mañana, después de desayunar con don Carlos y doña Socorro, me dirigí al bufete del licenciado Rodrigo Méndez. Era un abogado que tenía buena reputación en el barrio,
un hombre mayor que había ayudado a varias familias con problemas de herencias y propiedades. Su oficina quedaba en la Avenida Revolución, en un edificio viejo pero respetable. Cuando llegué, la secretaria me dijo que el licenciado no tenía cita disponible hasta la siguiente semana, pero cuando le expliqué que era una emergencia familiar, accedió a que esperara por si había alguna cancelación. No tuve que esperar mucho. A las 10 de la mañana me recibió en su oficina, un lugar lleno de libros de leyes y diplomas en las paredes. El licenciado Méndez era un hombre de unos 50 años, con pelo canoso y unos lentes que le daban aspecto de intelectual. Me recibió con cortesía, pero podía ver en su cara que esperaba escuchar otro caso rutinario de problemas familiares. Dígame, don Manuel, ¿en qué lo puedo ayudar? Le conté toda la historia desde el principio. Mi regreso del hospital, la sorpresa de encontrar las cerraduras cambiadas, la actitud agresiva de Osvaldo, los documentos falsos que me había mostrado. El licenciado escuchaba con atención, tomando notas de vez en cuando, pero sin mostrar mucha emoción. Fue cuando le mostré los documentos originales que su actitud cambió completamente. Se puso los lentes, examinó las escrituras con cuidado, verificó los sellos y las firmas oficiales. Estos documentos son completamente legítimos, don Manuel. Usted es indiscutiblemente el propietario legal de esa casa. Ahora mire estos otros papeles, licenciado. Le mostré los documentos falsos que había encontrado en el escritorio de Osvaldo. El licenciado los examinó con la misma atención, pero ahora con cara de sorpresa y después de indignación. Esto es falsificación de documentos oficiales, don Manuel. Es un delito federal muy serio. ¿Su hijo sabe que usted tiene estos papeles? No, licenciado. Los tomé anoche de su escritorio sin que se diera cuenta. ¿Cómo entró a la casa si él cambió las cerraduras? Le expliqué sobre la entrada secreta y la caja fuerte. El licenciado me miraba con una mezcla de admiración y sorpresa. Don Manuel, usted es un hombre muy previsor. Y ahora tiene todas las herramientas legales necesarias para recuperar su propiedad y llevar a su hijo ante la justicia. ¿Qué me recomienda que haga, licenciado? Primero, vamos a presentar una demanda por despojo ilegal de propiedad. Segundo, vamos a denunciar a su hijo por falsificación de documentos. Tercero, vamos a solicitar que un juez ordene su restitución inmediata en la casa. Y cuarto, si usted quiere, podemos demandar daños y perjuicios por el trauma emocional y los gastos que todo esto le ha causado. ¿Cuánto tiempo tardará todo eso? Con la evidencia que usted tiene, podemos obtener una orden judicial de restitución en menos de 48 horas. Para los cargos penales contra su hijo tardará más tiempo, pero con estos documentos falsos es casi seguro que lo van a condenar. ¿Y cuánto va a costar todo esto? Mis honorarios son de 50,000 pesos por todo el proceso. ¿Le parece justo? Era mucho dinero, pero tenía 500,000 pesos en efectivo. Y más importante que el dinero, tenía la oportunidad de demostrar que nadie, ni siquiera mi propio hijo, podía robarme lo que había construido con mis propias manos. Me parece justo, licenciado. ¿Cuándo podemos empezar? Ahora mismo. Voy a preparar todos los documentos legales esta mañana. Esta tarde vamos con un actuario judicial para notificar formalmente a su hijo que tiene 24 horas para desalojar la propiedad voluntariamente o será desalojado por la fuerza. Firmé todos los papeles necesarios, pagué los honorarios del abogado en efectivo y salí de su oficina sintiéndome como un hombre diferente. Ya no era Manuel Ortiz, el padre traicionado que había dormido en casa ajena. Ahora era Manuel Ortiz, el propietario legítimo que estaba a punto de recuperar lo que le pertenecía. Mientras tanto, en mi casa, Osvaldo estaba descubriendo que algo había salido muy mal con su plan perfecto. Según me contó después don Carlos, había escuchado gritos y discusiones desde temprano en la mañana. Al parecer, Osvaldo había ido a buscar algo al cuarto principal y había encontrado que los documentos falsos ya no estaban en el escritorio. Primero pensó que Patricia los había movido para limpiar, pero cuando ella le dijo que no había tocado nada, empezó a sospechar. Fue entonces cuando decidió revisar si yo tenía dinero escondido en alguna parte de la casa. Había visto películas donde la gente guardaba dinero detrás de cuadros, así que empezó a revisar todos los cuadros de la casa.
Cuando llegó al cuadro de la Virgen de Guadalupe, descubrió que se movía de manera extraña. Al mover el cuadro hacia un lado, encontró la puerta de la caja fuerte. Al principio se emocionó, pensando que había descubierto el tesoro de su papá. Pero cuando logró abrir la cerradura probando diferentes combinaciones durante horas, encontró que la caja estaba completamente vacía. Ahí fue cuando se dio cuenta de que yo había estado en la casa durante la noche, que yo conocía la existencia de la caja fuerte, y que había tomado no solo mi dinero y mis documentos, sino también la evidencia de sus crímenes. Don Carlos me contó que había escuchado a Osvaldo gritándole a Patricia: «El viejo nos engañó. Sabía lo de la caja fuerte todo este tiempo, y ahora tiene los papeles que comprueban que son falsos». Patricia le gritaba de vuelta: «Te dije que era muy arriesgado. Te dije que mejor esperáramos a que se muriera naturalmente». Los niños lloraban por los gritos y todo el vecindario podía escuchar la pelea. Según don Carlos, Osvaldo había salido de la casa como loco, gritando que me iba a encontrar y que me iba a obligar a devolverle su dinero. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Yo tenía la evidencia, tenía el dinero, tenía a los mejores abogados de la ciudad trabajando para mí, y tenía algo que Osvaldo nunca había tenido: la verdad de mi lado. Esa tarde, el actuario judicial tocó el portón azul de mi casa, acompañado del licenciado Méndez y de 2 policías. Osvaldo tuvo que recibir formalmente la notificación legal que le daba 24 horas para desalojar la propiedad o enfrentar las consecuencias legales de sus actos. Según me dijeron después, cuando el actuario le leyó los cargos por falsificación de documentos y despojo ilegal, Osvaldo se puso pálido como un muerto. Finalmente entendía que su papá, el albañil, no era el viejo ingenuo que él había creído. Finalmente entendía que había subestimado completamente al hombre que había construido esa casa con sus propias manos. Pero ya era demasiado tarde para arrepentimientos. La justicia estaba en movimiento, y yo tenía la intención de llegar hasta las últimas consecuencias. La guerra había comenzado oficialmente, y yo tenía todas las armas necesarias para ganarla. A las 10 de la mañana del día siguiente, regresé a la calle Esperanza por última vez como el dueño de esa casa. Pero esta vez no venía solo, ni venía suplicando que me dejaran entrar a mi propio hogar. Venía acompañado del licenciado Méndez, de 2 policías municipales, del actuario judicial y de todos los documentos que probaban que Manuel Ortiz Hernández era el único y legítimo propietario de esa propiedad. Don Carlos y doña Socorro salieron a su patio cuando nos vieron llegar. Otros vecinos también se asomaron, porque no es común ver a la policía en una colonia tranquila como la nuestra. Algunos se acercaron discretamente, fingiendo barrer sus banquetas o regar sus plantas, pero todos querían ver qué iba a pasar con el pleito entre don Manuel y su hijo. El licenciado Méndez tocó el portón con autoridad, usando el aldabón de metal que yo mismo había instalado hace 20 años. Desde adentro se escucharon voces, pasos apresurados, y el llanto de los niños. Patricia le gritaba a Osvaldo: «¡Ya vinieron! Te dije que esto iba a pasar». Mi hijo abrió el portón, pero ya no con la arrogancia del día anterior. Se veía desvelado, nervioso, con la camisa arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. Sus ojos iban de los policías al licenciado, del licenciado a mí, tratando de calcular qué tan mal estaban las cosas para él. «Buenos días», dijo el licenciado Méndez con voz firme. «Soy el abogado de don Manuel Ortiz Hernández, el propietario legal de esta casa. Venimos a ejecutar la orden judicial de restitución de propiedad». Uno de los policías, un hombre mayor con bigote canoso, sacó los papeles oficiales y se los mostró a Osvaldo. «Señor Osvaldo Ortiz, está usted ocupando ilegalmente una propiedad ajena. Tiene exactamente 1 hora para desalojar el inmueble con todas sus pertenencias o procederemos al desalojo forzoso». Pero yo tengo documentos que prueban que mi papá me donó la casa», tartamudeó Osvaldo, sacando del bolsillo algunos papeles arrugados. Ya no eran los mismos documentos limpios y bien presentados del día anterior. El licenciado Méndez tomó los papeles falsos y los examinó como si fuera la primera vez que los veía. «Estos documentos son falsificaciones, señor Osvaldo. Falsificaciones muy toscas además. Los sellos son falsos, las firmas están mal imitadas,
y los formatos no corresponden a ningún documento oficial vigente. Saqué de mi carpeta las escrituras originales de la casa, mi acta de nacimiento, y todos los documentos que probaban mi identidad y mi propiedad. El actuario judicial los revisó uno por uno, comparándolos con copias certificadas que había traído de los archivos públicos. Todo está en orden, declaró el actuario. Don Manuel Ortiz Hernández es efectivamente el propietario legal de esta propiedad. La ocupación actual es completamente ilegal. Patricia salió de la casa cargando a la pequeña Sofía, que lloraba sin entender lo que estaba pasando. Carlitos se escondía detrás de su mamá, mirándome con ojos asustados. Me dolió ver a mis nietos en esa situación, pero su padre había elegido ese camino cuando decidió robarme mi casa. Don Manuel, Patricia me suplicó con voz quebrada. Por favor, piénselo otra vez. Nosotros no tenemos dónde ir. Los niños van a sufrir. Los niños van a sufrir por las decisiones de su padre, Patricia, no por las mías. Osvaldo se acercó a mí, y por un momento pensé que iba a intentar abrazarme, como cuando era niño y había hecho alguna travesura. Papá, por favor, perdóname. Yo estaba desesperado, no sabía qué hacer. Patricia está embarazada otra vez, necesitamos el espacio, necesitamos. ¿Patricia está embarazada? Esa información me tomó por sorpresa. Una parte de mí, la parte que todavía recordaba al niño que había sido Osvaldo, sintió una punzada de preocupación. Sí, papá, de 3 meses. Por eso necesitábamos quedarnos en la casa grande. En nuestro departamento no cabemos todos. Por un momento dudé. Un bebé en camino significaba que mi futuro nieto también iba a sufrir las consecuencias de las decisiones de su padre. Pero entonces recordé las amenazas, los insultos, la manera en que me había tratado como si fuera un perro callejero. Osvaldo, cuando tú naciste, yo no tenía casa propia. Rentaba un cuarto en una vecindad en la colonia Oblatos. Pero nunca se me ocurrió robarle la casa a alguien más para que tú tuvieras dónde vivir. Trabajé doble turno, me sacrifiqué, ahorré cada peso hasta que pude comprar este terreno y construir esta casa con mis propias manos. Mi voz se hizo más fuerte, más segura. Los vecinos que estaban cerca podían escuchar cada palabra. Si necesitas una casa más grande para tu familia, consíguela como yo la conseguí, trabajando honestamente, no robándosela a tu propio padre. Papá, yo te lo ruego, dame otra oportunidad. Podemos arreglar esto en familia, sin abogados, sin policías. El licenciado Méndez intervino antes de que yo pudiera responder. Señor Osvaldo, usted no solo cometió despojo ilegal, también falsificó documentos oficiales, lo cual es un delito federal. Hay una denuncia penal en su contra que se va a procesar independientemente de lo que pase con la casa. Osvaldo se puso más pálido todavía. Finalmente entendía que esto no era solo un pleito familiar que se podía arreglar con palabras bonitas y promesas de cambio. ¿Cuánto tiempo de cárcel?, preguntó con voz temblorosa. Por falsificación de documentos, de 3 a 8 años. Por despojo ilegal, de 1 a 5 años. Si se comprueban ambos delitos, que es lo más probable, las sentencias se suman. Patricia se puso a llorar abiertamente. Los niños también lloraban, aunque no entendían bien qué estaba pasando. Don Carlos se acercó desde su patio y les ofreció usar su teléfono para llamar a alguien que los ayudara con la mudanza. Señor Osvaldo, dijo uno de los policías, han pasado 30 minutos desde que llegamos. Le quedan 30 minutos más para sacar sus cosas o procedemos al desalojo forzoso. Mi hijo me miró una última vez y vi en sus ojos algo que no había visto desde que era niño. Miedo real. No el miedo a una regañada o a un castigo, sino el miedo de un hombre adulto que finalmente entiende las consecuencias de sus actos. Papá, si hay algún amor que todavía me tengas, por favor, retira la denuncia penal. Desalójanos de la casa, quédatela, haz lo que quieras con ella, pero no me metas a la cárcel. Piensa en tus nietos. Era la primera vez en 2 días que me decía papá, sin sarcasmo, sin desprecio. Por un momento, volví a ver al niño que solía cargar en mis hombros para que viera los juegos de fútbol. Pero también recordé sus palabras del día anterior. Ya no vives aquí, viejo. Esta casa ahora es mía.
Recordé cómo me había amenazado con llamar a la policía para acusarme de vagabundo. Recordé los documentos falsos donde inventaban mentiras sobre Lupita. Osvaldo, escúchame bien, porque es lo último que te voy a decir como tu padre. Toda la calle se quedó en silencio. Hasta los niños dejaron de llorar por un momento. Quien traiciona a su padre, no merece su perdón. Tú no me robaste solo una casa, hijo. Me robaste la confianza, me robaste el respeto, me robaste la imagen que tenía de ti desde que eras niño. Esas cosas no se pueden devolver con disculpas ni con promesas. Pero papá, no hay pero papá que valga. Tú tomaste tu decisión cuando cambiaste las cerraduras de mi casa, ahora yo tomo la mía. Me volteé hacia el licenciado Méndez. Licenciado, proceda con todo. La denuncia penal sigue adelante, y quiero que el desalojo se haga ahora mismo. Patricia gritó como si la hubieran herido físicamente. Osvaldo se quedó parado ahí, mirándome como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Está bien, dijo finalmente, con una voz que sonaba completamente derrotada. Patricia, recoge a los niños y lo más importante, nos vamos. Los siguientes 30 minutos fueron los más largos de mi vida. Ver a mi hijo meter a prisa su ropa en maletas, ver a Patricia empacar juguetes de los niños que lloraban sin entender por qué tenían que irse de la casa del abuelo, ver cómo cargaban la televisión y el refrigerador que yo había comprado para ellos. Carlitos se me acercó antes de subir al camión de mudanzas que habían conseguido prestado. Abuelo Manu, ¿ya no vamos a vivir en tu casa? Me agaché para quedar a su altura. Era mi nieto, lleva mi sangre, pero también llevaba la sangre de un padre que había decidido ser mi enemigo. No, Carlitos, ya no van a vivir aquí. ¿Pero te vamos a seguir viendo los domingos? Esa pregunta me partió el corazón. Los domingos siempre habían sido el día de la familia, cuando todos mis hijos venían a comer a la casa, cuando jugaba con mis nietos en el patio, cuando Rosa preparaba mole y tortillas hechas a mano. No sé, niño. Eso lo va a decidir tu papá. Osvaldo cargó la última caja y se acercó hacia donde yo estaba parado con los policías. Su cara tenía una expresión que no le había visto nunca, una mezcla de rabia y desesperación. Esto no se va a quedar así, viejo. Voy a pelear esto en todos los tribunales. Voy a demostrar que eres un viejo amargado que prefiere la venganza antes que el bienestar de su propia familia. Ya no soy tu viejo, Osvaldo. Y definitivamente, ya no eres mi familia. Esas fueron las últimas palabras que intercambiamos. Él se subió a la cabina del camión con Patricia y los niños y se fueron por la calle Esperanza sin voltear a verme ni una sola vez. Yo me quedé parado frente a mi casa, viendo cómo se alejaba el camión que se llevaba a mi hijo para siempre. Don Carlos se acercó y puso su mano en mi hombro. ¿Está seguro de lo que hizo don Manuel? Estoy seguro, don Carlos. Un hombre que no defiende lo que es suyo termina sin nada. Los policías se fueron después de hacer el acta de desalojo. El licenciado Méndez me entregó las llaves nuevas que habían puesto los cerrajeros y me explicó los siguientes pasos del proceso legal. Don Manuel, su hijo va a ser citado el próximo lunes para la audiencia preliminar. Es muy probable que trate de negociar una reducción de cargos a cambio de admitir su culpabilidad. ¿Y qué me recomienda? Que no acepte ningún arreglo. Con la evidencia que tenemos, vamos a ganar el caso completo. Su hijo va a tener antecedentes penales, va a tener que pagar una multa considerable y posiblemente va a pasar un tiempo en prisión. ¿Cuánto tiempo? Con un buen abogado defensor, probablemente 2 años. Sin buen abogado, hasta 5 años. 2 años era mucho tiempo. Tiempo suficiente para que Carlitos y Sofía crecieran sin conocer realmente a su abuelo. Tiempo suficiente para que el bebé que venía en camino naciera y fuera a la escuela sin saber quién era Manuel Ortiz. Pero también era tiempo suficiente para que Osvaldo reflexionara sobre las decisiones que había tomado. Proceda con todo, licenciado. Sin arreglos, sin reducciones. Esa tarde entré a mi casa por primera vez en 3 días. Todo estaba revuelto, sucio, maltratado. Los pisos que yo había puesto con tanto cuidado tenían manchas de grasa. Las paredes que yo había pintado con mis propias manos tenían rayones de crayones de los niños.
Los muebles que Rosa y yo habíamos comprado con tanto amor estaban maltratados, rayados, despintados. Pero era mi casa. Era el lugar que había construido con mis manos, el lugar donde había vivido los mejores años de mi vida con Rosa, el lugar donde había criado a mis hijos cuando todavía creía que iban a ser buenos hijos. Me senté en el sillón de la sala, el mismo sillón donde Rosa se sentaba a ver sus telenovelas en las tardes, el mismo sillón donde yo leía el periódico después del trabajo, el mismo sillón donde cargaba a mis nietos cuando venían a visitarme. Ahí fue donde tomé la decisión más importante de toda esta historia. No podía seguir viviendo en esa casa. Cada cuarto tenía recuerdos de Osvaldo, cada pared había escuchado sus mentiras, cada espacio estaba contaminado por su traición. Esa casa ya no era mi hogar. Era solo un edificio lleno de recuerdos amargos y traiciones familiares. Al día siguiente llamé a una agencia inmobiliaria. Una semana después, tuve 3 ofertas serias de compra. Escogí la mejor, 1.200.000 pesos, que era mucho más de lo que había gastado en construcción, pero menos de lo que valía realmente la propiedad. No me importaba. Solo quería salir de ahí lo más rápido posible. Con ese dinero, más los 500.000 que tenía ahorrados, más la venta de los muebles que no quería conservar, reuní casi 2 millones de pesos. Era suficiente para comprarme un departamento pequeño pero cómodo y para vivir tranquilo el resto de mis días sin preocuparme por dinero. Lupita me ayudó a buscar departamento. Mi hija menor siempre había sido diferente a sus hermanos, siempre había sido la que me respetaba, la que venía a visitarme sin esperar nada a cambio, la que se preocupaba por mi salud y por mi felicidad. Encontramos un departamento perfecto en un edificio nuevo, a solo 10 minutos caminando de la casa de Lupita. 2 recámaras, una sala comedor, una cocina integral, un baño completo y lo más importante, una terraza pequeña donde podía poner macetas y seguir viendo crecer plantas como había hecho toda mi vida. El día de la mudanza, don Carlos y doña Socorro vinieron a despedirse. Habían sido mis vecinos por 20 años, habían compartido conmigo los mejores y los peores momentos de mi vida. Don Manuel, lo vamos a extrañar mucho, me dijo doña Socorro con lágrimas en los ojos. La cuadra no va a ser igual sin usted. Ustedes también van a hacer mucha falta, doña Socorro, pero necesito empezar una vida nueva en un lugar donde no haya recuerdos dolorosos. Don Carlos me abrazó fuerte, como abraza un hombre a su hermano. Si algún día necesita algo, don Manuel, cualquier cosa, ya sabe dónde encontrarnos. Y ustedes ya saben dónde voy a vivir. Las puertas de mi casa nueva siempre van a estar abiertas para ustedes. El departamento nuevo olía a pintura fresca y a posibilidades nuevas. Lupita me ayudó a acomodar mis pocas pertenencias, la ropa, algunos libros, las fotografías de Rosa, el cuadro de la Virgen de Guadalupe que había rescatado de mi casa antes de venderla. «Papá, ¿estás seguro de que hizo lo correcto con Osvaldo?», me preguntó mientras colgábamos cuadros en la sala. Era una pregunta que me había hecho a mí mismo cientos de veces desde el desalojo. «Hija, a veces un padre tiene que tomar decisiones difíciles para enseñarles a sus hijos que los actos tienen consecuencias. Si yo hubiera perdonado a Osvaldo sin más, él habría aprendido que puede hacer lo que quiera sin enfrentar problemas. ¿Pero no cree que fue muy duro? Al fin y al cabo, sigue siendo su hijo. Lupita, cuando tú eras niña y hacías algo malo, yo te castigaba, ¿te acuerdas?» «Sí, me acuerdo». «¿Y funcionaba el castigo? ¿Aprendías a no repetir las travesuras?» «Sí, funcionaba». «Pues esto es lo mismo, nada más que Osvaldo ya no es un niño. Es un hombre de 48 años que decidió robarle a su propio padre. El castigo tiene que ser proporcional al tamaño de la falta». Lupita no dijo nada más, pero pude ver en su cara que entendía mi punto. Ella siempre había sido la más inteligente de mis hijos, la que mejor entendía que las acciones tienen consecuencias. Esa misma semana conocí a mis nuevos vecinos. En el departamento de al lado vivía una señora viuda, doña Carmen, que tenía más o menos mi edad. En el departamento de abajo vivía una familia joven con 2 niños pequeños que me recordaban a mis nietos.
Poco a poco empecé a construir una rutina nueva. Por las mañanas caminaba hasta la casa de Lupita para desayunar con ella y con sus hijos, Alejandro de 12 años y María de 8. Por las tardes me sentaba en mi terraza a leer el periódico y a regar mis plantas. Por las noches veía televisión o escuchaba la radio, recordando los tiempos cuando Rosa y yo hacíamos lo mismo en nuestra casa de la calle Esperanza. Los nietos de Lupita me trataban con el mismo cariño que antes me habían dado Carlitos y Sofía. Me decían abuelo Manu, me pedían que les contara historias, venían a visitarme al departamento para ayudarme con las plantas de la terraza. Abuelo Manu, me dijo María una tarde mientras regábamos las bugambilias, ¿por qué ya no vienen a visitarte el tío Osvaldo y los primos? Era una pregunta difícil de responder. ¿Cómo le explicas a una niña de 8 años que su tío trató de robarle la casa a su abuelo? ¿Cómo le explicas que a veces las familias se rompen por la ambición y la falta de respeto? Porque el tío Osvaldo y yo tuvimos una pelea muy grande, María. A veces los adultos pelean tan fuerte que ya no pueden ser amigos otra vez. Pero ustedes eran familia, no solo amigos. Sí, María, éramos familia. Pero ser familia no significa que puedes hacer cosas malas sin consecuencias. La niña se quedó pensando un momento, con la manguera en las manos. ¿Y no se pueden perdonar? Mi mamá dice que las familias siempre se perdonan todo. Tu mamá tiene razón, generalmente las familias se perdonan. Pero para perdonar, primero la persona que hizo algo malo tiene que admitir su error y pedir perdón de verdad, y el tío Osvaldo nunca hizo eso. Era cierto. En los 3 meses que llevaba viviendo en mi departamento nuevo, Osvaldo nunca había tratado de contactarme. No había llamado para pedir perdón, no había enviado carta, no había mandado recado con ningún familiar. Según Lupita, él le había dicho a todo mundo que yo era un viejo rencoroso que había preferido la venganza sobre el bienestar de la familia. Pero yo sabía la verdad. Yo sabía que Osvaldo no estaba arrepentido de haberme robado la casa. Solo estaba enojado de que su plan no hubiera funcionado. Y una persona que no se arrepiente de verdad de sus errores no merece el perdón. El proceso legal siguió su curso. Osvaldo consiguió un abogado defensor, pero las pruebas en su contra eran tan claras que no había mucho que hacer. Los documentos falsos, los testimonios de los vecinos, mi propia declaración, todo apuntaba a que había cometido fraude y despojo ilegal conscientemente. La audiencia final fue 6 meses después del desalojo. Yo fui al juzgado acompañado del licenciado Méndez y de Lupita. Osvaldo estaba ahí con su abogado y con Patricia, que ya mostraba claramente el embarazo. Fue la primera vez que vi a mi hijo desde el día que lo habían desalojado de mi casa. Se veía más delgado, más viejo, más cansado. El estrés del proceso legal y de buscar trabajo nuevo habían cobrado su precio. Cuando me vio entrar a la sala, me miró con una mezcla de rabia y tristeza. Pero no se acercó a hablar conmigo, ni yo me acerqué a hablar con él. Éramos 2 extraños que compartían apellido y nada más. El juez leyó la sentencia: culpable de falsificación de documentos oficiales y despojo ilegal de propiedad. 2 años y medio de prisión, reducidos a 1 año y medio con posibilidad de libertad condicional por buena conducta. Una multa de 100,000 pesos. Antecedentes penales permanentes. Patricia se puso a llorar cuando escuchó la sentencia. Osvaldo se quedó parado, mirando al juez como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Su abogado le puso la mano en el hombro y le dijo algo al oído. Después de la audiencia, cuando estábamos saliendo del juzgado, Osvaldo se me acercó. Patricia lo seguía, cargando a Sofía y llevando de la mano a Carlitos. ¿Ya está contento, viejo? ¿Ya se sintió vengado?, me dijo con voz llena de amargura. No es venganza, Osvaldo. Es justicia. Justicia. Se rió con sarcasmo. Su nieto va a nacer mientras su abuelo está en la cárcel. Sus otros nietos van a crecer sabiendo que su abuelo metió a su papá a la prisión. ¿Eso es justicia para usted? Era un golpe bajo, y Osvaldo lo sabía. Usar a los niños como arma emocional era lo último que esperaba de él. Mis nietos van a crecer sabiendo que las acciones tienen consecuencias, Osvaldo. Que no se puede robar, mentir y traicionar sin pagar el precio. Esa es una lección más valiosa que cualquier casa o cualquier dinero.
Está bien, me dijo, pero ahora su voz sonaba diferente, más tranquila, más resignada. Usted ganó. Espero que pueda dormir tranquilo sabiendo que destruyó a su propia familia. Yo no destruí nada, hijo. Tú lo hiciste cuando decidiste robarme mi casa. Esa fue la última conversación que tuve con Osvaldo. Se fue a cumplir su sentencia y yo regresé a mi departamento a seguir construyendo mi vida nueva. Año y medio después, Lupita me contó que Osvaldo había salido de prisión por buena conducta. Había conseguido trabajo en una construcción, había rentado una casa pequeña para su familia y, según ella, parecía haber aprendido la lección. ¿Quiere que hable con él, papá? Tal vez ya esté listo para pedir perdón de verdad. Si está listo para pedir perdón de verdad, él sabe dónde encontrarme, hija. Las puertas de mi casa están abiertas para cualquiera que venga con respeto y con humildad. Pero Osvaldo nunca vino. Nunca llamó, nunca escribió, nunca mandó recado. Y yo nunca lo busqué. Ahora, 3 años después de todo esto, vivo tranquilo en mi departamento. Mis plantas de la terraza crecen hermosas. Mis nietos de Lupita me visitan todos los fines de semana. Doña Carmen y yo nos hemos vuelto buenos amigos y a veces cocinamos juntos. Tengo dinero suficiente para vivir cómodamente hasta que Dios decida llevarme con Rosa. Tengo la satisfacción de haber defendido lo que era mío y de haber demostrado que nadie, ni siquiera un hijo, puede pisotear a un hombre que conoce su propio valor. ¿Extraño a Osvaldo? Extraño al niño que fue, al joven que me ayudaba a construir la casa, al hijo que creía que iba a cuidarme en mi vejez. Pero no extraño al hombre en que se convirtió, al hombre que fue capaz de echarme de mi propia casa cuando más lo necesitaba. A veces me pregunto si tomé la decisión correcta, si debería haber sido más comprensivo, más paternal, más dispuesto al perdón. Pero entonces recuerdo sus palabras. Ya no vives aquí, viejo. Esta casa ahora es mía. Recuerdo cómo me miró como si fuera un estorbo. Recuerdo las amenazas, los insultos, la humillación. Y entonces sé que tomé la decisión correcta. Un hombre que no se respeta a sí mismo no puede esperar que otros lo respeten. Un padre que permite que sus hijos lo maltraten, les está enseñando que está bien maltratar a la gente que más los ama. Mi historia no es bonita, pero es verdadera. Y si alguien que me escucha está pasando por algo similar, que sepa esto. Nunca es demasiado tarde para defenderse. Nunca es demasiado tarde para demostrar que uno tiene dignidad. Y nunca, nunca es demasiado tarde para empezar una vida nueva, aunque sea a los 63 años. Porque al final del día, lo más importante no es la casa donde vives, sino el respeto con el que vives en esa casa, y ese respeto nadie te lo puede quitar. Ese respeto solo tú te lo puedes quitar a ti mismo.